Voy a poner aquí la presentación. El revelado digital en blanco y negro tiene que empezar necesariamente por cambiar paradigmas, ¿ok? Cuando nosotros empezamos en la fotografía digital, la mayoría de nosotros, bueno, la fotografía era básicamente colores, lo que vemos en la cámara, es lo que está así. Y una de las primeras cosas que, esto fue una reflexión muy posterior, que yo decía, cuando yo hice el de fotografía digital nivel 1 en la escuela, yo decía, pero ¿por qué blanco y negro? Que esto sí es aburrido, que esto es triste. Y bueno, esos son parte de los, digamos, de las cosas que nosotros le cargamos al blanco y negro sin que necesariamente sea así. Entonces vamos a romper algunos mitos y vamos a hablar de unas realidades sobre el blanco y negro para después entrar un poco más en algo técnico. Y uno de los primeros mitos es el blanco y negro salva cualquier foto. ¿A qué me refiero con esto? Si la fotografía está a color y no te convence mucho, entonces la pasas a blanco y negro y perfecto, ahí se salvó. Y eso es una, bueno, falacia. Si la fotografía está mala a color, probablemente también esté mala en blanco y negro, probablemente sea la fotografía en general, temas de composición, temas de luz, temas de foco, que no lo va a salvar, esté en blanco y negro o esté en color, ¿ok? Entonces, eso es uno de los grandes mitos que tenemos que derrumbar. El blanco y negro no salva fotos. El blanco y negro es triste o depresivo, o en algunos casos, bueno, esta foto toda intensa ahí porque está en blanco y negro, emo, qué sé yo. Tampoco es real, o sea, el blanco y negro realmente permite otro nivel de interpretación sobre la imagen que no tiene que ver necesariamente con que es triste o depresivo o intenso, o incluso que está asociado a la memoria, es algo viejo, ¿no? Hace un tiempo yo veía un video de unos de estos que le ponen a los niños que reaccionan a cosas y le mostraban videos, y el mismo artista sacó un video en el año 2000 y era en blanco y negro y los niños decían, bueno, pero este es más viejo, solo porque es en blanco y negro. Entonces eso es una percepción que nosotros tenemos y que tenemos que derrumbar, ¿ok? Lo otro es, el blanco y negro es más profesional o artístico y es uno de los mitos que además se cayó entre los 70 y los 80 cuando Martin Parr hacia Europa y William Eggleston en los Estados Unidos empiezan a hacer un trabajo sumamente profesional y sumamente artístico, o sea, fuera de la fotografía publicitaria, porque además el color siempre estuvo presente en la publicidad, y cuando llega la fotografía a color para la publicidad también fue muy, muy bueno, pero con fines artísticos siempre se decía que era el blanco y negro, pero es una gran mentira porque estos dos fotógrafos se encargaron de tumbar esa pared. Pueden buscarlos, William Eggleston y Martin Parr, Parr con doble R al final. Realizaron trabajos donde el concepto era tan pero tan fuerte que el color era una herramienta más dentro de su lenguaje, sin que fuera blanco y negro, ¿ok? Y la otra es que es menos realista, ¿sí? Dicen, bueno, es que yo veo a color, yo percibo las cosas a color, entonces el blanco y negro no es realista. Entonces, tenemos que entender que toda fotografía se nutre de una realidad, es decir, de un hecho, de lo que nosotros podemos probablemente ver, palpar, oler, etcétera, se nutre de eso con nuestra interpretación y todo, pero no le quita un sentido de realismo o de fidelidad a la realidad que sea en blanco y negro. ¿Qué cosas sí tenemos que considerar sobre el blanco y negro como unas realidades? Bueno, profundiza en forma y fondo por igual, es decir, para el blanco y negro es tan importante lo que está en el fondo como lo que está en primer plano y cómo esas dos cosas se complementan. Y el ejemplo perfecto para esto es la gestal. La psicología gestal es como que figura y fondo. Ajá, ¿qué ves? Entonces, eso es una manera de estudiar la percepción y entender nuestra percepción sobre algunas cosas. Y lo otro es que genera más abstracción en la visualización y en la interpretación de la imagen. Al nosotros eliminar una capa de color, automáticamente tenemos que empezar a pensar en otras cosas, es decir, tenemos que empezar a prestar atención a otras cosas, a las sutilezas de las luces, a los claroscuros con la sombra. Es decir, hay una serie de cosas que nosotros estamos viendo
sin una capa de información que es la del color. Entonces, es muy importante tener esto, digamos, no como verdades absolutas, pero sí como cosas que nosotros podríamos empezar a considerar como, bueno, es que es verdad, el blanco y negro no, porque sea una foto en blanco y negro no es intensa o es depresiva, pero sí me permite llegar a otro nivel de interpretación cuando hay emociones dentro de la fotografía, pero eso lo hace también el color. Es decir, cuando entramos a la psicología del color, en la interpretación es, puede ser, lo que pasa es que con el color es menos directa, perdón, es menos abstracta, porque el color ya, tú sabes que si es rojo tiene ciertas cualidades, si es amarillo genera ciertas cosas, si es azul. En cambio el blanco y negro no, y va a depender mucho de nuestra experiencia previa con cualquier imagen, ¿no? Entonces, pero este pana se volvió loco. Estamos hablando de una clase en blanco y negro y empezamos con color, 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 color. Y es porque fue con lo primero que probablemente muchos de ustedes empezaron, y me incluyo en ese grupo, y es que pasan algunas cosas. Por ejemplo, el color nos ha convencido que hacer una fotografía es equivalente a capturar la realidad en dos dimensiones. Es decir, tal cual como yo lo estoy viendo, tal cual se está capturando, con sus diferencias, etcétera, post fotografía, podemos hablar de eso después, pero básicamente lo que nosotros creemos es que si nosotros vamos a color y vemos a color, eso es mucho más real, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos todavía ahí. El color además se centra en la capacidad que tenemos de ver millones de colores que podamos diferenciar, es decir, que nuestro ojo pueda diferenciar. Entendemos entre un amarillo más claro, un amarillo más oscuro, uno que es más ocre, uno que es más mostaza. Es decir, eso básicamente lo que hace es generar en nosotros una sensación mucho más sutil en términos de la variación, ¿sí? Del matiz. Y lo otro es que el color tiene unas prioridades distintas al momento de la composición. Es decir, cuando nosotros hablamos de la composición, probablemente hayan reglas que sean, o sea, probablemente no, hay reglas que son comunes y lo uso reglas entre comillas porque todas ellas pueden ser modificadas, pueden romperse, pero el color pasa a ser un elemento más dentro de la composición, cosa que en el blanco y negro no sucede. Es decir, en blanco y negro esta fotografía, y lo vamos a ver ahorita, perdería esa línea verde diagonal que prácticamente cruza de punta a punta el frame, y es porque, bueno, esta fotografía está pensada en color, o sea, está creada en color precisamente a partir de unas reglas que tienen que ver si son colores análogos, si son triadas de colores, si son colores que se contraponen. Entonces, el blanco y negro dice, yo no tengo nada, o sea, no tengo por qué pensar en esas cosas. A mí me interesan la geometría, las líneas, la figura, la forma, el fondo, más que lo que el color pueda decir y cómo debe estar ubicado para generar una composición. Y esto es una de las cosas claves en el taller de fotografía digital 2, porque claro, vienen de un blanco y negro como empezando y es porque en blanco y negro, porque en blanco y negro, porque en blanco y negro. Y en Digital 2 es como que toma color y entiende por qué la diferencia entre un lenguaje y otro, ¿sí? Solo que, bueno, un poco más tímido porque están empezando. Pero, por ejemplo, esta fotografía, ¿sí? ¿Qué pasaría si esta fotografía, que además es de un super fotógrafo que se llama Steve McCurry, fuera en blanco y negro? Entonces, estos paradigmas cambian y esa fotografía que está ahí a color, y probablemente en color sea hermosa, la vemos en blanco y negro y decimos, wow, ¿qué pasó aquí? Ojo, sigue siendo una muy buena foto, además sigue siendo una muy buena foto para tener o para sacarle provecho en un revelado, ¿ok? Pero la intención del color, digamos, la potencia que le daba el color en términos de el contraste,
que existía entre el fondo y el sujeto, aquí ya no está. Aquí nosotros vemos gris. ¿Sí? Hablamos de la capacidad del ojo de ver millones de colores y la sutileza. Millones, ya que están preguntando algo aquí por el chat. Se perdió parte de la idea en esto. Exacto, sí, es que, claro, además, imagínense, ese es el Festival Holi en India, y en blanco y negro no quiere decir que esté mal, pero esa fotografía, particularmente donde hay dos colores que se contraponen dentro del círculo cromático y tiene toda una intención, se pierde en blanco y negro, porque pasa a ser lo que yo digo, un pasticho de gris, ¿ok? Y hablábamos de esta fotografía, por ejemplo, cuando la mostré, hablaba de la sutileza del color, de permitirnos diferenciar miles de millones de colores, que si el rosadito aquí en la parte derecha, con el azul que se va haciendo más amarillo, etcétera. Y si nosotros vemos esto en blanco y negro, pasamos de probablemente un precioso atardecer a una bonita imagen, pero bueno, esa diferenciación de colores no la tenemos aquí, ¿ok? Y es como, bueno, ¿y qué significa esto? Bueno, significa que todas las fotografías que yo vea color o haga color porque la estoy viendo color, no sirven para el blanco y negro. Sí, probablemente la respuesta es efectivamente sí, porque las prioridades son distintas, porque son paradigmas distintos, porque la forma en la que nosotros creamos una imagen en color pensando en la realidad e incluso en la parte psicológica del color es muy distinta a el blanco y negro, que se centra en una serie de aspectos, digamos, técnicos y gráficos que les son muy propios, ¿sí? El color es mucho más plástico. Dentro de, digamos, dentro de las corrientes artísticas, el color tiende a ser más plástico, tiende a generar una serie de cosas, y el blanco y negro tiende a ser mucho más gráfico, ¿sí? A ser blancos y negros, a ser una abstracción de una situación. Entonces, esto nos lleva a considerar algo muy importante, y es como que, ajá, sí, una foto en color no se va a ver en blanco y negro bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero es empezar a ver en blanco y negro, y eso, bueno, nosotros vamos como evangelizadores en el Digital 1, es aprende a ver en blanco y negro, aprende a ver en blanco y negro, aprende a diferenciar las luces de las sombras, luz y sombras, claro oscuro, más suave, más duro, etcétera. Pero siempre vemos, o sea, siempre buscamos que ustedes vean en blanco y negro. Y ver en blanco y negro tiene un elemento clave que tiene que ver con la exposición. Otra pregunta por aquí, un momentico, a ver. Por eso se llama aprender a ver, exacto. Aprendan a ver en blanco y negro. Entonces, una de las cosas que hace la fotografía digital es que la imagen se crea a partir de color. Y la imagen sigue siendo a color. Siempre, incluso eso lo vamos a ver más adelante en el curso, siempre que nosotros creamos una imagen, la estamos haciendo a color. ¿Y es por qué? Porque la luz se genera a partir de sus tres colores primarios, que son rojo, verde y azul, que por sus iniciales en inglés es RGB, que es un espacio de color. Es el espacio en el cual se almacena la información de color en cualquier imagen digital. Llámese la que hacen con el teléfono, o la que ven en la pantalla de su computadora, o la pantalla de su televisor o de su tablet. Es decir, todas estas imágenes se están creando a partir de este espacio de color, que lo que dice es, bueno, todos estos tres colores tienen un valor de 0 hasta 255. ¿Ok? Cuando estamos en 0, significa que no hay brillo. Es decir, significa que ese color no existe y por tanto tiende a ser negro o más oscuro. Cuando nosotros vamos al valor más alto, que es 255, significa que estamos en el máximo brillo disponible de ese color, y es el, digamos, el color en su estado más
puro de estos tres. Por eso cuando nosotros combinamos RG y B a 255 cada uno y los cruzamos, básicamente tenemos blanco. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa esto? Y porque esto tiene importancia para entender el tema del blanco y negro si esto es en color. Porque esta es la forma en la que se crea la imagen. Y al crear la imagen, el sensor de la cámara lo que está permitiendo es que pase más o menos luz por alguno de estos canales. Porque además la combinación de ellos es lo que genera colores secundarios o el resto de los colores dentro de una gama. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que entender que el brillo o la exposición es el único elemento que es común tanto para el color como para el blanco y negro. Y esto va a influir definitivamente en la forma en la que ese color tiene una traducción a blanco y negro. ¿Qué significa esto? Que bueno, que un vino tinto, que puede ser este vino tinto, donde el valor RGB yo lo bajé a 100, significa que es casi negro. Casi, no llega, pero es bastante oscuro. Y el rojo que está más a mano izquierda, que es el 255, ¿qué significa eso? Que es un rojo mucho más claro. ¿Y cómo traducimos esto en blanco y negro? Bueno, que si nosotros lo vemos en paleta de grises, vamos a ver tonalidades, ¿ok? Y esa es la clave. Entender los tonos. Entender que en blanco y negro nosotros trabajamos el brillo, la exposición para modificar la tonalidad. Les pongo un ejemplo con estas tres imágenes. Una de ellas es la original, yo no les voy a decir cuál, no importa tampoco, pero lo que se hizo fue modificar el amarillo, ¿sí? El amarillo en un caso es como más un amarillo normal, medio ocre, uno es súper pálido pastel, y el otro, bueno, es un ocre casi marrón. ¿Qué pasa cuando yo hago así y lo vemos en blanco y negro? Automáticamente cambian las prioridades en la composición. Es decir, en la del medio, ¿dónde está la geometría? La perdimos. ¿Por qué? Bueno, porque es un amarillo claro, es decir, sus valores digamos, de 255 versus 0 en ese rango de tono, básicamente se convirtió en un blanco, ¿sí? En un color muy crema, que al momento de pasarlo a blanco y negro pasa a ser desapercibido totalmente. Y tenemos los otros dos extremos, el de mano izquierda, que es el amarillo como más normal, que no es tan ocre, tan marrón como el de la derecha, es mucho más claro. Entonces, entender que nuestra imagen se está creando siempre a color y que la vamos a estar trabajando independientemente de cuando estamos trabajando en postprocesado. Aunque estemos en blanco y negro, la vamos a estar trabajando en color. Es importante porque estos canales básicamente lo que me están diciendo es, bueno, hermano, si usted tiene un rojo muy claro y usted quiere hacer que ese rojo sea más oscuro, no importa si tú estás trabajando a color o estás trabajando en blanco y negro, lo importante es entender su luminosidad, su brillo, para poder efectivamente modificar ese rango dinámico dentro de la imagen. ¿Ok? Y bueno, por aquí le comenta, el blanco es la suma de todos los colores, eso está en la teoría del color. Ahora vamos a empezar a visualizar. Esto es sumamente importante, empezar a visualizar en blanco y negro. Tenemos esta imagen y decimos, además esta es una super imagen, bellísima esta imagen, y decimos, wow, qué bella esta imagen a color. ¿Quieren verla en blanco y negro? La descomponemos, ¿sí? Vamos a empezar a sacar cosas. Aquí el primero, el azul, bueno, es como un gris oscuro, el verde intermedio, que es el de la línea del horizonte, es un poco más oscuro, luego tenemos el otro verde, que es un poco más claro, y el amarillo. Vemos los dos, el verde y el amarillo, ¿no? Que además dentro de la imagen, voy a regresar, vemos que son los que están más cerca. ¿Qué significa eso? Bueno, que esta imagen en blanco y negro, básicamente ahí no va a haber una diferenciación. Y aquí está. ¿Ok?
La única diferenciación posible es esta línea verde oscura, que al ser un verde oscuro representa un valor de tono oscuro dentro de la imagen. Y eso se trata de visualizar. Esta. Descomponemos otra vez la imagen. ¿Qué tenemos? Grises. ¿Por qué? Porque el nivel, aunque el rojo tiende a ser mucho más oscuro, eso lo vamos a ver ahorita, tiende a ser mucho más oscuro dentro de las paletas, este rojo tiene un nivel de luminosidad muy alto. ¿Eso qué significa? Gris. ¿Ok? O este, y aquí podemos como empezar a ver algunas cosas. Aquí sí hay como una diferencia, hay un amarillo aquí, probablemente el amarillo de atrás sea más claro, y vamos sacando, fíjense que cuando construimos esta imagen en su color, aquí sí hay una buena diferenciación de forma versus fondo, ¿ok? Aquí esta es una imagen de esas como que, bueno, en blanco y negro se ven bien. Sí, pudiera tener un mejor revelado, sí, esa es la intención de este taller. Pero la clave aquí es que esta persona, independientemente, aunque trabajó en color, y en color esta imagen comunica algo totalmente distinto, esta imagen en blanco y negro es, no sé, cualquier persona cruzando en la calle. Esto es emergencia, peligro, rojo, etcétera. Fíjense los niveles de análisis, ¿no? Que pueden estar. Pero esta persona es una persona que independientemente esté trabajando en color o en blanco y negro, entiende la importancia de ver entre luces y sombras, de ver entre figura y fondo, de ver todas las potencialidades que se generan entre ellas, o sea, desde el 0 absoluto hasta el 255, todos los valores que hay para generar diferenciación de planos y generar volúmenes. Es decir, esta es una persona que entiende la luz. Y la luz es una de las cosas más importantes para, o sea, la luz o la exposición o brillo es de las cosas más importantes para el blanco y negro. Y esto, o sea, esta es la más evidente de todas. Gris, pero hasta en la pared del frente. ¿Sí? ¿Qué es lo único que se diferencia y se veía claramente? El piso. Es decir, si nosotros intentamos previsualizar esta imagen, decimos, bueno, el azul y el rojo, este rojo, rojo, naranja y magentoso, es muy claro, se van a aparecer más. Evidentemente, el tema de la tabla que está aquí con el tronco versus el soldado, el militar, que tienen el mismo color, que eso es una manera de componer en color, ese equilibrio entre estos dos elementos que están aquí en forma de V y las piernas del sujeto que están también en forma de V, una V invertida. Eso es una composición pensada netamente en color. Aquí no está importando el nivel de luminosidad o brillo o de luminosidad o brillo que genera a partir de esto. Entonces aquí automáticamente lo vemos así y es como... Y por aquí dicen, ajá, pero en esta podemos acomodar esos valores. No, sí. Y esa es una de las grandes ventajas que trae la tecnología y la fotografía digital, y es como que, pero es que si yo aumento el nivel de exposición en determinado color, es decir, si yo puedo modificar sus valores RGB de manera independientemente por canal o de otra forma, yo puedo hacer que el azul se vea más claro, yo puedo hacer que el rojo se vea más oscuro, entonces voy a tener una mayor diferenciación. Y efectivamente es así. Pero, y ahí es donde yo siempre voy a regañar, es cuando nosotros empezamos a hacer un proyecto fotográfico, nosotros tenemos que estar muy conscientes de, ¿lo voy a hacer a color o lo voy a hacer en blanco y negro? ¿Por qué? Porque los paradigmas para hacerlo son distintos, desde la forma de composición, desde la variación de los matices en el color, que varía, que es totalmente distinto a la variación del tono en blanco y negro. Entonces, ¿la podemos acomodar? La podemos acomodar. Pero realmente fue pensada para eso. Fue pensada así. Fue creada de esa manera. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que hacer una reflexión y decir, y se los recomiendo altamente,
cuando ustedes empiecen un proyecto, piensen, lo primero que tienen que pensar, una de las primeras decisiones, no lo primero es pensar en la idea, ok, esta idea se desarrollaría mejor en blanco y negro o a color. Y les voy a poner un ejemplo real. Cuando mi hermano se fue del país, uno ya tiene la sangre más fría. Lo primero que yo hice fue llevarme la cámara al aeropuerto, ¿sí? Y lo primero que vi en el aeropuerto es, wow, la luz aquí la luz aquí no sirve. La luz aquí es cero volumétrica, la luz es, o sea, la calidad de la luz era tan poca. Y yo empecé a hacer, cuando mi hermano se está despidiendo de toda la familia, etcétera, todo el mundo llorando, en ese momento yo estoy con la cámara haciendo unos planos bien cerrados de mi papá y mi mamá abrazando a mi hermano, todos llorando, etcétera. Y eso es un trabajo que está hecho en color. Y está hecho en color por un tema de contemporaneidad y porque técnicamente la luz, en verdad se lo digo, era una porquería. Entonces no me genera la suficiente información para hacerla en blanco y negro. La puedo acomodar, como decía por ahí el término técnico, acomodar. Sí, la podría. Me va a generar muchísimo más trabajo y tendría que ver si si la imagen tiene el potencial técnico, es decir, que no genere aberraciones en los píxeles para poder hacerlo. Entonces, esto es sumamente importante, ¿ok? Tratar de entender ese tipo de cosas. Y aquí les dejo esta lámina rapidito para que entiendan incluso cómo se ve el color con mayor o menor luminosidad. Y fíjense, por ejemplo, el rojo es un color que dentro de la escala de tonos de blanco y negro es muy oscuro. El rojo es sumamente oscuro y el azul también es sumamente oscuro si lo comparamos con el amarillo. Fíjense que el amarillo con un 80%, con un 20% de tono, es decir, que es el más oscuro, que es el número 9, es casi que el mismo 3 o 4 que el rojo. Es decir, un amarillo muy, muy, muy oscuro en blanco y negro. Es casi que un rojito claro. Entonces, esto es sumamente clave al momento de entender la fotografía en blanco y negro. De esto se trata visualizar y que ni siquiera debería ser visualizar, sino previsualizar en blanco y negro, porque igual nosotros lo estamos viendo a color y es entender. Yo, por ejemplo, ahorita me muevo y me incide una luz de la ventana. Si yo quisiera hacer ahorita de mí una imagen en blanco y negro, yo digo, wow, esto no tiene pinta de que vaya a funcionar. Probablemente, bueno, el fondo es muy blanco, esto es más gris, o sea, el cardigan, esto es blanco, bueno. ¿Y qué pasa si pongo la mano aquí? Cambia automáticamente los planos lumínicos, además centro la atención porque es un nivel de luz mayor. Es decir, hay una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta para esto. Por aquí dice, necesito un ojo aparte que contenga esta ruleta. Esto es, si es tema de estudiar, es importante entender cuáles son los colores que dentro de su valor de tono en blanco y negro o en esa escala entre 0 y 255 son más oscuros y cuáles son más claros. Pero aquí tiene, fíjense que el azul verde, la acuamarina y el amarillo verdoso tienden a ser mucho más claros, ¿sí? Ya los azules y el violeta también más o menos, pero el azul, el rojo, el verde son sumamente oscuros, incluso cuando tienen un tono del 20% o al 30%, al 40% siguen siendo mucho más oscuros, ¿sí? Son mucho más similares. Ok, sí, los diseñadores gráficos acá van, pero volando. Entonces, previsualizar en blanco y negro nos lleva a pensar en el lenguaje en blanco y negro, y esa palabra es clave, el lenguaje en blanco y negro. Cuando pienso en un proyecto, cuando pienso en una idea fotográfica, ¿desde qué lenguaje lo voy a abordar?
color o blanco y negro. Entonces, el lenguaje de blanco y negro surge bueno, de la cosa más tonta que nosotros podríamos pensar, y es la primera imagen fotográfica, y durante muchos años todas las imágenes fotográficas que se creaban en el mundo eran en blanco y negro, y básicamente era por una limitación técnica, ¿sí? Entonces, una de las críticas que hace Foncuberta al tema de la fotografía, todos los que piensan que la fotografía es la realidad y todo eso, Foncuberta dice, bueno, pero la imagen fotográfica cuando se crea era en blanco y negro, y la realidad no era en blanco y negro. ¿Qué pasó con esa variación de nuestra realidad por allá en 1827? ¿Ok? Pero bueno, porque a Daguerre es el que le dan la patente de inventor de la fotografía. Pero realmente la primera imagen fotográfica que se crea es en 1826 con Alfred Nipse, que era el socio de Daguerre. Él fallece, Daguerre sigue realizando investigaciones, pero básicamente, ¿en qué consistía? Una emulsión sensible a la luz que se solidificaba durante un tiempo de exposición y eliminaba las zonas en donde se había recibido poca luz. Entonces, desde que se inventó la fotografía, es un invento que está basado en la cantidad de luz, es decir, en el tiempo de exposición y no en la longitud de onda, porque la longitud de onda es como funciona el color. Ven que hasta técnicamente es una cosa, bueno, aquí podemos entrar en un tema físico, o sea, físico real, no así como de metafísica y nueva era, un tema físico real de entender, pero es que tiene que ver con el tiempo de luz, es decir, si Mario tiene la mano así y le pega más luz, significa que la información que está ahí es distinta a la que tiene en su cara, sí. ¿Y eso tiene que ver con la longitud de onda? No. Eso tiene que ver con otras cosas. Y por aquí Harlet lo dice, que también lo decimos en Digital 2, los colores se cocinan a fuego lento, a velocidades lentas. Si nosotros hacemos eso en blanco y negro, o sea, ojo, sin reglas, pero si nosotros hacemos eso en blanco y negro y dejamos el sensor mucho tiempo abierto, más allá de tener variaciones de tonos en el color, de lo que se llama el matiz en el color, en blanco y negro lo que vamos a tener es zonas sumamente quemadas, ya sea por sobreexposición o por subexposición. Pero bueno, esa limitación que realmente era algo técnico, le permitió a los fotógrafos durante mucho, pero mucho tiempo liberarse y poder abstraerse y colocar toda su energía en una imagen que realmente no está reflejando la realidad. Es decir, que no está asociado con que si algo es rojo tiene que ver con o pasión o agresividad, o que si es amarillo es con alegría o hiperactividad, etcétera, etcétera, sino pensar en la forma y en el fondo y cómo eso realmente transmitía una imagen. Esta imagen es de un fotógrafo que se llama Andrés Kertész. Kertész con K y Z al final. Creo que es André Kertész, sin la S. André Kertész. Y bueno, y esto fue uno de los grandes problemas que tuvo la fotografía en blanco y negro y por las cuales yo siento a veces un amor-odio, es que en los años 60, 70, o más 70, 80, el color tuvo un boom, pero sumamente importante, precisamente por Martin Parr y William Eggleston. Eso hizo que todos los que hacían fotografía en blanco y negro se centraran un poco más, ¿no? Como dicen por ahí, cerraran filas, ¿no? Se pusieran más reacios y empezaron a tomar una serie de consideraciones sobre el color donde necesitaban que la imagen, los elementos de la imagen hablaran por sí solos y no estuviera este color presente o no para comunicar. Y ellos tomaron, o sea, cuando digo ellos es sí, una serie de fotógrafos profesionales que consideraban en la fotografía blanco y negro su único lenguaje porque siempre había sido así y por eso es mi amor-odio. Es decir, sí siento que evidentemente
la ausencia del color permite que nos centremos en otros elementos y que tomen este tema, este lema de que menos es más, y eso es muy característico en la fotografía en blanco y negro, pero fue un error en el paradigma no darle cabida a la fotografía a color como algo profesional, porque solo el blanco y negro era lo profesional. Y eso fue un grave, grave error. Pero bueno, rescato de ese grupo de fotógrafos locos que en algún momento decía yo solo hago en blanco y negro porque eso es más profesional, etcétera. Y es como que no, chicos, tú te quedaste allá como en los 50. Que la fotografía en blanco y negro, el lenguaje de la fotografía en blanco y negro, tiene un principio en donde menos es más. Es decir, menos no significa que haya menos elementos, ¿ok? Menos no significa que el revelado no sea tan contrastado o muy contrastado. Menos significa que los elementos que están ahí son importantes dentro de la composición y dentro del espectro técnico de luces y sombras o del claroscuro para comunicar lo que se quiere comunicar. Es decir, puede ser una escena sumamente caótica y para eso pueden ver los trabajos en algunos casos de Sebastián Salgado, que son, o sea, son unos megapaisajes, pero o sea, con miles de millones de pingüinos, qué sé yo, y tú dices, wow, qué locura es esta, pero sabe componerlo de una manera, sabe entender los tonos de una manera que la imagen se ve equilibrada, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a entrar en las cualidades gráficas del blanco y negro, que son digamos, son los elementos claves para, para Sebastián, se escribe Sebastián Salgado, es un brasilero, fotógrafo brasilero. Entonces, las cualidades gráficas vienen a ser la parte plástica de la fotografía en blanco y negro, mientras el color tiene mucha plástica, tiene mucha interpretación de sí mismo y de su psicología, el blanco y negro tiene una cualidad netamente gráfica. Y para esto, ustedes, por ejemplo, muchos de ellos lo pueden buscar, creo que tengo el libro por ahí, bueno, lo voy a tener por allá, o pueden buscar a Kandinsky, ¿sí? Claro, Kandinsky lo explica en general para el arte, pero es sumamente importante para la fotografía en blanco y negro. Entonces, vamos a ver realmente, aquí hay 4 cualidades gráficas que son línea, relieve, forma y textura, y hay otra cosa que se llama el contraste. Que el contraste no es una cualidad gráfica, pero es un elemento sumamente importante al momento de hacer una fotografía en blanco y negro. Entonces, la línea o las líneas, ¿ok? Ya déjenme tomar un poco de agua. Las líneas básicamente representan, como su nombre lo dice, la unión de dos puntos, se define la unión entre dos puntos, pero la línea va a ser muy importante para generar contrastes en los bordes, donde se ven los contornos, donde se distingue en mayor o menor medida los elementos dentro de la composición y adquieren mayor intención, en este caso, la silueta, las líneas que guían el ojo y, por ejemplo, cosas como esta. ¿Ok? Aquí entendemos que es un perfil de un sujeto y fíjense cómo la línea básicamente nos lleva a ver o a recorrer toda la imagen. O esta imagen también de un super mega fotógrafo, Arnold Newman, como nuevo hombre, el nuevo hombre Arnold, trabajó muchos retratos en blanco y negro y ya en su etapa, digamos, más contemporánea, hizo trabajos en color dependiendo de la persona que fotografiaba, porque además aquí Arnold Newman fotografió a una serie de personas de esfera cultural global sumamente importantes como Igor Stravinsky, Jan Arp, y bueno, presidentes como Bill Clinton, o sea, una cantidad de gente. Entonces, fíjense aquí cómo las líneas nos guían y además generan algo
que si bien en el color puede estar, en el blanco y negro es mucho más expresivo y es más directo, y es la cantidad de triángulos que hay aquí. Fíjense cómo las líneas generan geometría, desde la posición de él con el codo hasta la del piano, o incluso una tan pequeña como esta que está aquí, y esa separación de tono, ¿no? Un gris claro aquí, un blanco de este lado, y un sujeto en un primer plano de, de, de tonos oscuros. La gestal con esto estaría gozando. Entonces fíjense cómo la línea nos permite guiar la mirada y genera una serie de cosas dentro de la fotografía y de encuentros que en color no se hubieran dado. Estas fotografías, estas dos, tanto la anterior como esta, es de un fotógrafo que se llama Robert, no, ¿sí? No, Mapplethorpe. Se me olvidó el nombre de Mapplethorpe. Siempre me acuerdo del apellido Mapplethorpe. Creo que sí es Robert Mapplethorpe. Tengo un vacío en este momento. ¿Ok? Robert Mapplethorpe, gracias. Y esta de Ansel Adams, fíjense cómo la línea curva del agua cruza básicamente toda la imagen, la vemos desde atrás y viene hacia acá, y divide además los tonos. A Ansel Adams nosotros le debemos todo lo que sabemos sobre blanco y negro. Bueno, no solo a Ansel Adams. Ansel Adams y Fred Acker son los que crean algo llamado el sistema de zonas, que lo que te dice es, si tú estás viendo esta cosa color y es un azul claro, eso significa que va a ser un gris claro. Si tú estás viendo esto que es un verde oscuro, eso significa que va a ser un gris oscuro. Si tú estás viendo que sobre el agua, aunque sea, no sé, verde o azul, incide un mayor nivel de luminosidad o menor nivel de luminosidad, eso va a tener un valor. Y eso tú lo vas a poder llevar a otros valores dentro del laboratorio. ¿Okay? Los relieves, perdón. El relieve, básicamente, los relieves son los detalles con los que se esculpen la forma. O sea, el relieve está asociado a el volumen de la figura, a la profundidad, a la tridimensionalidad, y ahí tanto el ángulo como la dirección de la luz va a ser elemento clave. Es decir, saber si esta luz es mucho más dura o mucho más suave, si está mucho más cerca o está mucho más lejos, si está arriba, si está abajo, si viene de un lado, si viene del otro, es lo que nos va a generar esa profundidad en la imagen. Y fíjense cómo entendemos nosotros la profundidad de esto. Bueno, porque tengo esa neblina medio grisácea, casi blanco, que contrasta con los árboles que son mucho más oscuros y los voy viendo ya más pequeños, pero me da la profundidad. Si ustedes ven esta imagen, y los invito a que pongan la mano hacia mitad de la pantalla y ven la de los globos, saben, solo los globos, eliminan la parte de abajo, esta imagen pierde total profundidad. Porque los globos están en un contraluz, no tienen ningún elemento que les genere volumen, pero en la parte de abajo sí, la parte de abajo sí, y por eso entendemos esta imagen mucho más volumétrica. Pero si la ven a la mitad, ustedes dicen, ahí hay casi que dos puntos negros y uno ahí medio gris con un águila, esto está terrible. Blanco y negro, buen contraste y ya. Pero aquí tenemos volumen, ¿ok? Este también, de hecho, este fotógrafo está en Instagram. En la lección 2 yo dejo una serie de referentes que pueden seguir desde sus celulares. Y fíjense aquí, hay un tema de volumen, claro, hay un tema técnico de profundidad de campo, etcétera, que el fondo más desenfocado, etcétera. Pero es cómo se ve a partir de sombras y luces la tridimensionalidad de estas manos. ¿Ok? O el caso Salgado, que además Salgado le encanta a veces jugar con la percepción. Uno empieza a ver esta imagen y es como que ya va. ¿Cómo está construido esto? Entiendo que hay como unas dunas allá atrás. Ahí vemos el volumen, vemos el relieve y lo demás. Entonces vemos el mismo volumen en el reflejo del agua. No sé si ya pudieron entender esta imagen. Esta imagen es de mis favoritas de Sebastián Salgado, que está en su libro Génesis. Es como wow. Pero miren cómo todo tiene volúmenes, cómo entendemos la tridimensionalidad de esto, ¿no? Y otra de Ansel Adams también. O sea, Ansel Adams puede trabajar con línea, con textura, con relieve, con todo lo que vamos a ver, él va a estar probablemente ahí metido. Entonces, fíjense cómo en este caso se entiende el relieve, se entiende el volumen,
y le da tridimensionalidad a Yosemite, que fue gran parte del trabajo que hizo Ansel Adams de paisaje, a partir de básicamente entender la dirección de la luz, de que el cielo no sea una cosa blanca ahí, toda quemada, toda rara, o un gris cualquier cosa, sino de la exposición y de entender dónde está la luz y cómo eso incide sobre estas rocas para poder generar el volumen. Ok, las formas, básicamente, digamos, el contorno o la línea es una cualidad gráfica bidimensional, me quedé pegado. La forma es mucho más compleja porque es una cualidad un poco más plástica, tridimensional, que revela la redondez sobre lo rectilíneo, ¿ok? Y eso va a ser a partir de la luz también. Entonces, ¿cómo entendemos las formas? Bueno, básicamente a partir de líneas y contornos, pero también a partir de el relieve. Entonces, es entender, una vez más, el contraste está presente, pero cómo se genera una forma dentro de las imágenes. Esta imagen es de un fotógrafo que se llama Herb Ritts. Hizo mucho trabajo de moda y mucho desnudo, tanto masculino como femenino. Y bueno, fue uno de los que explotó el tema de la moda en los 80, 70, 80 aproximadamente, ¿ok? O bueno, miren, otra vez nuevamente Sebastián Salgado. Se llama Herb, H-R-B, Ritts, R-I-T-T-S, si mal no recuerdo. Herb Ritts. Y bueno, volvemos con Salgado. Fíjense cómo entendemos las formas de los elementos a partir de la combinación entre líneas y relieve, ¿no? Es decir, hay una mezcla entre lo tridimensional y lo bidimensional, entre lo gráfico y lo plástico también, ¿ok? O esta de Vivian Mayer, que la vieron en las clases con Agla, esta forma de entender el sujeto versus el fondo. Y por último, las texturas, que básicamente, bueno, su nombre lo dice, es tener en cuenta la interpretación de una superficie con sus infinitas variaciones, ¿ok? Es decir, cuando nosotros decimos esto se ve áspero o se ve rugoso o se ve liso o se ve brillante, nosotros estamos diciendo básicamente es textura. Una vez más, Sebastián Salgado. Y aquí nosotros, esta foto casi que la podemos tocar. O sea, podemos percibirla con las manos y es como, ¿qué está pasando aquí? Desde la roca súper áspera al probablemente lo más baboso y frío que pueda ser el reptil. ¿Ok? Entonces, es sumamente importante. O entender cosas como estas que son sumamente sutiles. ¿Cómo hago para que algo se vea suave en una fotografía? ¿Ok? Entonces, entendemos que esto se ve suave. Es decir, nos genera esa sensación de suavidad tanto en el mar como, o bueno, puede ser un lago, como en el cielo, y la roca se ve que es dura. ¿Sí? La textura es sumamente importante. Esta fotografía es de James Natchway, fotógrafo de guerra. De hecho, tiene un documental, lo pueden buscar en YouTube, se llama Fotógrafo de Guerra. Y entendemos sumamente las texturas. Por ahí dijeron, oh Dios. Bueno, más allá de la situación, probablemente muchos de ustedes entienden la textura del cabello, entienden esa textura de piel, entienden, ¿sí? Y cosas como esta también. Aquí entendemos lo duro de la roca, lo que es más suave que puede ser el lago, y también lo duro de los troncos que están en un primer plano. Entonces las texturas son sumamente importantes para el blanco y negro porque le aportan. Y eso se viene, es que entender una sin entender la otra, o sea, yo las estoy trayendo aquí por separado para poder analizarlas. Pero, a ver, les pregunto, ¿aquí hay forma?
Sí. ¿Hay líneas o contornos? También. ¿Hay relieve? Evidentemente, porque estas cualidades no son exclusivas o independientes. Debe estar, si no todo, por ahí dijeron está todo, debe estar, si no todo, la mayoría de ellas van a estar presentes. Y eso es lo que hace que una fotografía en blanco y negro esté bien hecha, porque se pensó en blanco y negro y se consideraron estas cosas. Y por último, les decía que estaba el contraste, que no es una cualidad gráfica. El contraste es básicamente una condición de separación entre tonos, que en el caso del blanco y negro es en tonos, en el caso de los colores es el matiz, es decir, de los diferentes colores. Por aquí, le odiamos a Ancelada, odiamos a Ancelada, odiamos a Sebastián Salgado, odiamos a Sebastián Salgado. Pero bueno, esta imagen también de Sebastián Salgado, fíjense cómo se genera el contraste básicamente entre una situación y otra, entre el sujeto y el fondo. Pero además el fondo también tiene variaciones de tonos que generan un contraste porque hay grises más claros y grises más oscuros, ¿ok? Y aquí una vez más, vemos texturas, por supuesto que vemos texturas, vemos lo suave que pueden ser las nubes e incluso lo suave que pareciera ser el mismo suelo, ¿ok? Hay líneas, hay contornos, ahí está todo en esta imagen, ¿ok? Esta foto, ay, Elliot Erwitt, creo que esta foto es de Elliot Erwitt. Miren la importancia del contraste en esta fotografía. Mírenlo a él haciéndole la foto a el soldado, que es de tez oscura, con lentes muy, muy claros, o sea, que reflejan mucho, pero también él se separa del otro soldado que está en el fondo, y eso tiene que ver con la luz y lo que hace la luz con el relieve y la línea que genera determinada forma o contorno. Ah, mira, pero quedaron ahí locos. O sea, qué nivel, qué, no voy a decir ese, que no sé qué broma esta foto. ¡Wow! Ok, pero es lo importante del contraste. Esto también es de Sebastián Salgado. Esta foto, de hecho, está en el Museo de Bellas Artes. Los que están aquí en Caracas, en algún momento, creo que la dejaron como permanente, porque ahí cambian las exposiciones cada 600 años, pero esta está en el museo, es un tamaño relativamente pequeño, pero se puede apreciar sumamente la diferencia entre claros y oscuros, ¿ok? Y este es de Ansel Adams. Entonces, antes de llegar a la parte técnica, es importante entender que estas cualidades gráficas no son exclusivas entre ellas, que tenemos que verlas como un todo, pero tenemos que entenderlas de manera independiente, ¿ok? Y ojo, aquí yo puse ejemplos de contrastes donde el contraste es fuerte. Eso no significa, y eso a mí me gusta tratar de explicarlo siempre, no significa que una foto con un contraste bajo es mala. Es decir, una fotografía donde predominan más los grises y no hay tanto blanco y negro, eso no significa que sea mala. Mucha de la fotografía, sobre todo en la época de los años 30 y 40, por una estética también que venía del cine, la fotografía tenía una sutileza en el contraste, es decir, muy poco, y de hecho las primeras fotografías 1832 con lo que se podía hacer, 30 con el daguerrotipo, eran fotografías más bien de poco contraste, se veían casi lavadas. Entonces, es importante entender que tengo que tener relieve, que tengo que tener textura, que tengo que tener contorno, que tengo, etcétera, líneas, pero que el contraste es un elemento transversal, o sea, es algo que atraviesa todo esto. Y que ustedes tienen que decidirlo también en función de una decisión estética. Es decir, estoy tratando de simular una época de un periodo histórico donde la fotografía respondía a esto y la técnica del laboratorio respondía a esto. Ok, eso es una manera de hacerlo. Ah, no, es que a mí me gusta blanco y negro puyugo, pero que los negros sean negros y los blancos sean blancos. Adelante. Eso está bien, nada de eso está bien y mal,
siempre y cuando, y esto para mí es muy importante dentro de la técnica, porque esto es un curso netamente técnico, como dice por aquí, preguntarte para qué lo usas. Eso yo lo llevo a preguntarte cómo el blanco y negro y cómo un blanco y negro más contrastado, menos contrastado, ayuda a comunicar lo que estás comunicando. Es decir, la fotografía no puede quedar supeditada a algo netamente técnico. Si queda algo netamente técnico, para mí, esto es una apreciación, esto ni siquiera una apreciación, no es un juicio. Si queda algo netamente técnico, es una foto bonita, es una foto contemplativa, es una foto que está bien. Pero cuando nosotros agarramos ese elemento técnico y le damos intención para el mensaje, la combinación que existe ahí es mucho más poderosa para que esa imagen, que incluso puede ser contemplativa, llegue más allá, porque estamos trabajando con algo, digamos, probablemente no tan literal, mucho más metafórico, y la técnica nos ayuda a eso, ¿ok? Y esa técnica se logra de varias maneras, y ahí es donde entran los ese algo de mejor manera. ¿Ok? Entonces, esa técnica, comentaba, no sé si hasta ahí llegué, que, o hasta ahí me escucharon, que esa técnica básicamente tiene diferentes formas o diferentes maneras de convertirse a blanco y negro. Unas más, no voy a decir mejores resultados porque todos son distintos, pero efectivamente sí hay unas técnicas que son muchísimo mejor porque nos permiten tener muchísimo más control sobre las herramientas y sobre lo que queremos ver en la imagen. Y hablaba de que yo los clasifico en tres: los que no, los que más o menos y el que sí. ¿Ok? ¿Cuáles son los que no? Bueno, la desaturación y la escala de grises, que básicamente es lo que yo hice con todas las imágenes que están en la presentación. Yo le dije, fue como, desatúrame esta imagen, desatúrame esta imagen, desatúrame esta imagen, que es básicamente lo que hace la cámara de ustedes. O sea, la cámara de ustedes, cuando ustedes la ponen en monocromo, en blanco y negro, llámenlo como quieran, la cámara lo que hace en su software interno es desaturar. Y es como, wow. Y la vemos y decimos, uy, esto está raro, ¿no? Los que más o menos están en los canales RGB, fíjense, volvemos al tema de RGB y la mezcla de esos canales. Perdón. Y una opción que se llama blanco y negro. Y el que sí, el que yo utilizo y el que corresponde para trabajar en blanco y negro es el del sistema de zona, que es el que crea Ansel Adams y Fred Acker para hacer esas super mega fotografías de paisajes. ¿Ok? Realmente, bueno, nos faltaba mucho para terminar la clase de hoy. Estos métodos los vamos a estar viendo en la segunda lección. Iniciaríamos con el que sí, sigue la tercera, y en este taller también está una sección, o sea, pero completica para